Televisa presenta. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Seguramente tendremos que estarnos viendo para las cosas de las minas. Y prefiero que todo esté en orden. Habla muy bien el francés, Madame Saint-Elmo. Maxi, es un idioma muy hermoso, pero yo prefiero que hablemos en español porque mi esposo no lo habla. Lo que usted diga. ¿Se ha sentido cómoda en su habitación? Todo está muy bien. Le agradezco todas sus atenciones. Este hotel ha sido como un paraíso. El viaje fue muy pesado. Lo que necesite, estoy a su total disposición. Le confieso que me ha impresionado mucho, Madame. Nunca habíamos tenido una huésped tan hermosa. Ay, no. Y ha sido una especie de revelación para este pueblo. Solo soy una recién casada y estoy muy enamorada. Y dicen que la felicidad se irradia, debe ser por eso. Salud. Salud. Amor, qué bueno que llegaste. ¿Nos acompañas a cenar? Si no interrumpo nada. Estábamos platicando. El señor Gustavo es muy ocurrente. Le juro que es cierto. De seguro usted debe ser el tema en todo Pueblo Nuevo. Ay, no. A esa hora los pescadores deben saber y haber esparcido la noticia de su belleza por mina escondida y hasta en la selva. Ya podrá observar lo celoso y heridas que deben estar las panteras en estos momentos. Bueno, perdón. Ya es suficiente. Vámonos. Mi amor, ¿pero no vas a cenar? No hay cena. Vámonos a la habitación, por favor. Bueno, con permiso. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. A ver, eres una mujer casada. Eres mía, ¿me entiendes? Eres solo mía. Martín. Verónica. Me vuelves loco. Me vuelves loco. Y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón. Solo quiero disfrutar este momento contigo. Quiero amarte. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Mi amor. Mi amor, ¿qué pasa? Mi amor, ¿pasa algo? Martín, ¿qué tienes, mi amor? No es tan fácil olvidar los agravios del pasado. Mi amor. Sigue celoso de pie, por favor. Si estaba platicando con él es porque tú no estabas. Desperté y te habías ido y, no sé, me hubieras dejado una nota o algo para saber qué hacer. Mi amor, por favor. No quiero pelear. Si hubieras regresado por mí, habríamos cenado tú y yo solos para empezar como se debe esta luna de miel. Enamorados y disfrutándonos. No te puedes enojar solo porque fue amable conmigo, mi vida. Es mejor que descanses. Mañana tenemos que madrugar. Creo que descubriré un mundo totalmente nuevo para mí. Estoy cansadísima, pero muy contenta. Llegué a la última parada, donde hay un medio de comunicación, en este número de fax que ven. Tío, ojalá de vez en cuando puedan escribirme. Yo haré lo mismo. Esperando que todos estén bien, especialmente Emiliano. Te mando un beso y un abrazo. Te vas a quedar esperando la respuesta, primita. ¿Qué haces? ¿Qué le pasa a Martín? No entiendo.
pasa, Martín? No entiendo, no entiendo. ¿Todo está bien? No. Nada está bien. Quiero disculparme si hice algo que lo molestó. Pero es raro ver gente tan distinguida en mi hotel. Y solo quería ser amable con Madame Saint-Elmo. Me parece que usted ha sido demasiado amable con mi mujer. No. Créame que es pura cortesía. Si no es indiscreción, ¿por qué no está usted con ella? Es indiscreción. Sí. Y si me lo permite, quiero estar solo. El amor. Qué difícil es. ¿Por qué te amo tanto? Porque no puedo contener lo que siento por ti, Verónica. Pero te traje para hacerte sufrir y pagar. Y voy a lograrlo. No hago nada, ¿que no puedo entrar al despacho? Y si no estás haciendo nada, ¿por qué brincaste al verme? ¿Por qué me asustaste? ¿Y no será que el susto tiene que ver con ese papel que tienes en tu mano? Sí. Me descubriste. Estaba intentando escribirte una carta, pero no soy buena para eso. Creo que lo mejor es que te lo diga de frente. ¿La carta era para mí? Sí. Buscaba la manera de decirte que ahora que Verónica se fue y tal vez no la vuelvas a ver. Pero por supuesto que la voy a ver de nuevo. Martín tiene que hacer una entrega de oro y supongo que Verónica vendrá con él. Además, Verónica no se va a alejar de la familia por completo, Virginia, y menos ahora que ya nos reconciliamos. Con esto solo me confirmas que no tenía sentido haberte escrito algo. Emiliano, no me gusta que sufras. Entiende que no tienes posibilidades con Verónica. Tienes que hacer tu vida, olvidarte de ella, ya. Mira, Virginia, es imposible olvidar a Verónica. Eso dices ahora, pero yo sé que el tiempo y la distancia va a ayudar. ¿Algún día vas a ser muy feliz como es ella con Martín? Bueno, está la cena. ¿Vamos? Nos está esperando en el comedor tu mamá. Martín, tenemos que hablar. ¿Qué te pasa, ¿No crees que exageras con tus celos? Es nuestra luna de miel. Y en vez de estar felices y contentos como cualquier pareja recién casada, yo estoy allá sola y tú aquí tomando. Déjame, por favor. No me voy a ir de aquí. Quiero que me digas qué es lo que te pasa. Y no importó el tiempo que la princesa tuvo que esperar. Al fin un día el príncipe, después de muchas batallas, victorioso llegó por ella al castillo. Ana Perla, mi amor. Ya regresé. Amor mío, sabía que regresarías. Tenía tanto miedo de no volver a verte. Eso nunca. Luché contra dragones, desafié a todos los ejércitos. Crucé cielo, mar y tierra para estar junto a ti. Pero aquí te espera aún la mayor de las pruebas. Sé, pero no me importa lo que tenga que hacer con tal de estar junto a ti. Llevarte en mi caballo y ser felices para siempre. Eres mi héroe. Ana Perla. Tomasina. ¿Qué andas haciendo, niña? Si tu abuelo te ve con ese libro, se va a enojar y te va a volver a encerrar. Ay, no, ni lo digas. ¿Supiste si ya hay barca para mañana? Pues quién sabe. Y falta que tu abuelo te deje salir. Pero tengo que ir a ayudar a la maestra Jovita. Pues a ver qué Dios dice. Por mientras, ya duérmete, ándale, que ya es tarde. Te dije que íbamos a pasar unos días muy pesados. Por favor, vete a descansar. No, Martín. Escúchame, por favor. Cambiaste mucho desde que salimos de la casa. Yo sé que tienes cambios de humor y yo te acepté así, pensando que con el tiempo te iba a conocer y te iba a entender, pero una cosa es que tengas esa personalidad y otra que seas grosero conmigo, que me faltes el respeto. Verónica, discúlpame si te ofendí. Perdóname. Sí, sí lo hiciste.
Estás celoso del señor Dusosh. Me tratas como si yo le hubiera dado entrada a algo más y no es así. Lo siento. Se veía que Mina escondida es lejos, pero a estas horas ya deberían estar descansando en algún sitio, ¿no? No te preocupes, mi amor. Seguro no tardan en comunicarse. Pues sí, estoy inquieto. Verónica quedó en mandar un fax avisando que habían llegado. Bueno, hay que esperar, tío. Mariana me contó que ahí todo es muy difícil. Si no llegan noticias, si quieres yo mañana le pregunto a Claudia, la asistente de Martín. Igual y sabe algo. Gracias, hija. Pero al menos espero que Verónica se acuerde de avisarnos. Bueno, también puede ser que ahora se le olvide todo. Hay que entenderla. Aunque esté en la selva, seguramente está feliz disfrutando de su luna de miel. ¿Qué te pasa, Virginia? ¿Qué les pasa? ¿Que no puede hablar de otra cosa que no sea de Verónica? Y te lo advierto, Virginia. Otra palabra más de eso. Por más buena que sea tu intención, y te olvidas de mí. ¿Yo qué hice? Bien sabes lo que hiciste. Ay, tío. Si en verdad quieres ayudar a Emiliano, piensa 2 veces lo que va a soltar tu lengua. Tía, te juro que no lo hice con mala intención. Tú sabes que es mejor que ni Emiliano ni mi tío estén esperando noticias de Verónica. La conozco. Estoy segura que no va a mandar nada. Perdóname. Vete a dormir. Y ahora te alcanzo. No, por favor. Martín, no quiero ir a dormir. Por favor, te lo pido. Déjame solo. Ahora voy. Te voy a estar esperando. Dame fuerzas, hermano. Dame fuerzas para vengarte. Por favor, solamente quiero hablar un minuto contigo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ofrecerte una disculpa por lo que pasó en la cena. De verdad, lo que menos quiero es molestarte. Y por alguna extraña razón, es lo que más haces siempre, Virginia. ¿Por qué eres así conmigo? ¿Cómo que por qué? Porque tú sola te pones en estas situaciones. Sinceramente, yo no te entiendo. Según tú dices que yo tengo que olvidar a Verónica, y todo el maldito tiempo me hablas de ella. Te juro que lo hago sin querer. Justo le decía a tu mamá que aunque ella no está, sigue causando problemas. Virginia, los problemas los causas tú. ¡Únicamente tú! ¡Tú y tus imprudencias! Yo me he portado muy bien contigo, Virginia. Pero lo que te dije en la cena es muy en serio. O empiezas a cambiar, o esto va a terminar muy mal. Maldita la hora en la que te metiste en mi vida, Martín Santelmo.
Acabo de pensar que hoy por fin llegan Martín y su esposa. Ojalá y busque arreglar la cabaña lo antes posible para ella. ¿O tú crees que prefiera vivir en Pueblo Nuevo? Porque la cabaña de Demetrio le puede traer recuerdos muy dolorosos a Martín. Yo misma no me hago la idea de que su hermano se suicidó ahí. Por favor, Malena, tú no vayas a comentar nada de eso. Si la mujer de Martín es especial, no va a soportar vivir ahí, menos sabiendo lo que sucedió. Sí. No sabemos qué le habrá dicho Martín a su esposa. Lo mejor es siempre ser discretos. Te lo digo yo, que he cometido indiscreciones que por poco me cuestan perderte. Su hotel ha sido una sorpresa muy agradable. Me alegra tanto oír eso, Madame Santelmo, porque ahora mismo quiero invitarlos a desayunar. Yo sí le tomo la palabra, señor Dosage. Me alegra, porque en esas tierras y navegando por el río escondido, uno nunca sabe lo que puede pasar o a qué va a poder alimentarse nuevamente. Pero si no desean desayunar, yo lo voy a entender perfectamente. Está bien. Tienes razón. Vamos a desayunar. Si nos hace el favor de acompañarnos. No, adelante. Disfruten ustedes el desayuno por cortesía del hotel. Antes de dejarlos, quisiera contarles que pronto voy a tener una lancha de motor a mi entera disposición. Así no van a tener que depender de Uspín para todos sus viajes. Qué bien, muchas gracias. Podemos tomarle la palabra y venir un día por la lancha y así conocemos los alrededores. Pero nada como los lugareños para conocer el lugar. Además, con una lancha a motor, las aves y los animales se van a espantar. ¿Y a ti te gusta apreciar la naturaleza? Es un punto muy válido. Pero también esa lancha le van a hacer bien a todos. Empezando por los que deben transportar lo más preciado que tienen. Me refiero a su oro, Monsieur Santelmo. No les quito más tiempo. Desayunen. Madame Santelmo, no olvide que en mí tiene un amigo incondicional. Le agradezco. ¿De qué se la torre? Porque luego Blanquita lo hace de cosas bien raras. ¿Qué te pasa? Es de maíz azul. ¡Órale! Nancy Yaga es la única que consigue maíz azul. No, yo se lo aparté porque es el favorito de tu papá. Nomás me costó cambiárselo por una gallina. Pero se me hizo justo porque se la regalé al padrecito. Tan bueno era. Debería de haber más personas así. Ojalá que ya sirva la barca de Uspín para que venga mi prima a darnos clases, porque con la maestra Jovita son bien aburridas. Ahora, Polo. Pues de veras, le hace así. La Revolución Mexicana fue en 1910. En ese tiempo. De todas formas, ustedes tienen que poner atención. Pues sí, pero ojalá llegara así bien joven, una maestra bien guapa. Hablando de llegar, se supone que ya viene en camino el dueño de la morenita con su esposa. ¿Y por qué pones esa cara? Ya estás como tu papá. Y no creo que don Demetrio, que en paz descanse, pues le dejara su mina a cualquiera. Bueno, pues es que uno nunca sabe cómo vayan a ser. Ay, pero ojalá que sean buenas personas. Ay, qué bueno que llegan personas nuevas para no estar viendo las mismas caras siempre. ¿Cuáles? ¿Estas? Buenos días, papá. Buenos días, hijo. Me voy a la oficina. ¿Te vas conmigo? Lo que pasa es que debe de encontrarme aquí con Nicolás. Dime una cosa, ¿han llegado noticias de Verónica? No, pero te aviso en cuanto sepa algo. Aunque, por lo que dijiste anoche, pensé que no querrías enterarte. Lo sé, pero no puedo evitar preocuparme, papá. Aunque hice las paces con ella antes de que se fuera, me hubiera gustado tener más tiempo para que Verónica sintiera la confianza de hablarme, en dado caso de que tuviera problemas allá en la selva. No te preocupes, ella seguramente lo haría. Y esperemos que le vaya bien. Hace mucho tiempo que no vamos tú y yo al club.
De hecho, va a haber un torneo de tiro al blanco de padres e hijos. Me gustaría que participáramos. Sí, me parece bien. Pero mientras me preparo, me gustaría invitarte a montar. Mira, papá, te quiero demostrar que quiero salir de esto. Y no quiero tener más problemas con el alcohol. Sabes que solo quiero que seas feliz, hijo. Gracias por todo, papá. Ay, no puedo creer que ya llevemos casi 2 horas aquí y no lleguemos, amor. Hubiéramos llegado mucho antes, dejando más ligeros. Pero con todo tu equipaje y con las frutas del francés, ¿eso? No es para tanto. Además, quiso tener un detalle con nosotros, ya está. Sí, claro. Seguramente le gustaron mis ojos. Mi vida, por favor, no empieces con tus cambios de humor, ¿sí? Mejor ponte contento que ya vamos a llegar a Mina Escondida. Sí, ya estamos llegando ya. Ya queda poco. Poco para encontrarte con tu destino, Verónica. ¿A dónde vas? Abuelo, buenos días. Quería ir a ver si Uspín ya tiene arreglada su embarcación. Me dijo que la tendría lista, pero no quiero que salgas ahorita. ¿Por qué, abuelo? El nuevo foreño dijo que saldría para Mina Escondida a primera hora y no quiero que te vea. ¿Ya listo para irte a la mina? ¿Seguro? Para que luego no digan que ando de flojo. No más que ahora te vas a esperar. Mientras ve y desayuna, porque no quiero que tomen el primer traslado de Uspín. Y tampoco quiero que te le despegues a Ana Perla el día de hoy. Hay fuereños llegando. Y amor forastero, amor pasajero. Y no te tardes.